como todas las otras en nuestra formación, ¿no? Nuestra vida práctica como clínicos futuros, ¿no? Entonces ya ustedes me conocen, Néstor Sánchez Taborga, al final, amigo de ustedes, mientras servidor en principio, y que todas nuestras actividades se realicen dentro de lo normal posible, ¿no? Así que ya nos vamos a ir. Yo les pido, vamos a dar estas explicaciones, estos conceptos, y nos detenemos. Si tienen alguna duda, con tal confianza, me hacen la pregunta respectiva, ¿ya? Participemos para que podamos entender, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Podemos empezar? Sí, doctor. Ya. Bueno, entonces ahí tenemos el primer tema. Introducción a la farmacología general. Empezamos con la etimología, ¿no? De la voz griega dice farmakeia, que significa empleo de medicamentos, y deriva de fármacon, que significa medicamento. Pero todavía, mientras no tengamos el concepto de medicamento, de fármaco, que más allá lo tenemos, no lo entendemos todavía, ¿no? Conceptos generales, dice acá, farmacología general comprende el estudio de los principios y conceptos comunes aplicables a todos los fármacos medicamentos. Podemos decir medicamentos, remedios, agentes medicamentosos, tienen su sinónimo, ¿no? Significa lo mismo. Dice, la farmacología es una disciplina moderna y dinámica cuyas características es el cambio constante y actualización de conceptos y mecanismos. Acá ya está referido a que la industria farmacéutica avanza tanto que en principio solamente se elaboraban medicamentos de uso humano. Ahora en la parte de medicina veterinaria ya hay medicamentos específicos. Pero no olvidarse también de que muchos medicamentos, si conocemos el principio activo, que más allá tenemos el concepto claro, utilizamos en la parte de clínica en menores, utilizamos muchos medicamentos de uso humano. Hasta por la forma de presentación, porque puede venir en diferentes, o las presentaciones medicamentosas son muchas, pero hay más disponibles de uso humano que de uso veterinario en algunos casos, ¿no? Luego dice, la farmacología es una especialidad de la medicina. Eso también tiene su verdad porque hay medicamentos en en las diferentes especialidades de la medicina que son exclusivas para un órgano o sistema. Medicamento para el sistema digestivo, medicamento para el sistema nervioso, para el sistema urinario, respiratorio, diferentes sistemas, ¿no? Entonces ya decimos, ahí luego dice, la farmacología es el estudio de las propiedades de sustancias que interactúan con un sistema viviente, ¿no? A través de procesos químicos y fisiológicos. Eso ya es cuando se administra el medicamento, tiene que haber una respuesta medicamentosa, ¿no? ¿Quién determina eso? A nivel de las características de cada fármaco, con sus características, procesos químicos, y más que todo el sistema fisiológico, ¿no? La interacción, de ahí es donde ya da la respuesta farmacológica. Más o menos se entiende, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Bueno, continuamos. ¿O alguna pregunta si tienen? Ya. Luego dice, en principio la farmacología era considerada una sola. ¿Por qué? Porque ya dijimos, la industria farmacéutica solamente elaboraba productos de uso humano, ¿no? Luego ya en la actualidad muchos medicamentos, dijimos, hay de uso exclusivo, de uso veterinario, pero si el clínico conoce el principio activo, puede utilizarlo, o ya dijimos que en clínica de menores utilizamos muchos medicamentos de uso humano por la presentación, porque de repente en la presentación de uso veterinario viene más y vamos a utilizar, si viene una solución de frasco de 50, de 100, y solamente vamos a utilizar 5 ml, por decir, es una compra innecesaria. Decimos, váyase a la farmacia para humanos
y lo compra, ¿no? Lo adquiere para no quedarse con el medicamento, hacer una compra. Por ahí tiene un costo mayor. Ya, cabe destacar que la farmacología es imprescindible para el uso racional de los medicamentos. Eso en la práctica clínica ya tenemos. Ahí hablamos de sobredosificación que podemos, dependiendo del medicamento, podemos intoxicar a nuestro paciente directamente o una subdosificación y no tenemos una respuesta favorable para el requerimiento del caso clínico, ¿no? Así que tiene que ser exacto. Hay medicamentos que se determinan, más adelante lo vemos, por kilogramo peso vivo. Mientras no tengamos el peso del paciente, no podemos determinar la dosis. En algunos no hay problema, dice directamente, colóquese en tal especie, tantos ml, ahí no hay necesidad de hacer alguna formulación, ¿no? Luego tenemos conceptos de fármaco medicamento. Sustancia que interactúa con un sistema biológico, ya dijimos, ¿no? Ahí, de acuerdo a su comportamiento, característica del fármaco en sentido de aumento o disminución, ¿no? Si es un medicamento estimulante, entonces la función celular, la respuesta va a ser mayor. Si es un agente depresor, el caso de los anestésicos, tranquilizantes, nuestro paciente va a estar más tranquilo o por ahí con tendencia al sueño. Luego dice droga o fármaco, otro concepto, sustancia que se utiliza para la curación, mitigación, tratamiento, prevención de las enfermedades que afectan al hombre y a los animales. Esta es una definición más completa con relación a la primera, pero ambas tienen ahí su motivo, ¿no? Aquí está un poquito más amplio. Si hablamos de un tratamiento curativo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que estamos atacando a la etiología del cuadro clínico, que ha producido el cuadro clínico. Y si hablamos de una prevención, ¿a qué medicamento nos estamos refiriendo? A ver, ¿alguna opinión del grupo? ¿A las vacunas? A las vacunas, a algunos sueros que son homólogos o directamente llamados sueros hiperinmunes para hacer el tratamiento preventivo también, ¿no? Por ejemplo, hay los sueros antiofídicos para las mordeduras de serpiente, los sueros antitetánicos, en el caso de menores, de cachorros, suero hiperinmune contra la parvovirus, contra el distemper canino. Hay muchos sueros, ¿no? Que actúan preventiva y curativamente. Pero si ya se enfermó el paciente, hay que esperar un tiempo a hacer la vacuna respectiva, ¿no? Entonces aquí no estamos, vamos a hacer una prevención a través de la vacunación o aplicaciones de suero. Entonces esta es un poquito más completa este concepto de definición de la OMS, ¿no? Organización Mundial de la Salud. En el otro también, ahí dice, de acuerdo a las características, en sentido de aumento, modificando el comportamiento del paciente, la respuesta que dé, sentido de aumento o disminución. Ya, continuamos. Ramas que comprende la farmacología. Fíjense, acá empezamos con las ramas que tiene, son varias las ramas y cada una con su concepto. La primera, farmacognosia, estudia los medicamentos de origen animal, vegetal, aquí, y mineral, ¿no? Y sus propiedades físicas y químicas. Luego viene la farmacocinética, una rama importante de la farmacología que el clínico tiene que manejarlo en sentido práctico con la farmacodinámica. ¿Qué estudia la farmacocinética? Estudia la absorción, la distribución, biotransformación y excreción del medicamento, ¿no? Entonces, pareciera larga la respuesta, pero yo tengo que saber qué ocurrió con el medicamento que lo apliqué por las diferentes vías. Puede ser vía digestiva, oral o vía parenteral, administrado e inyectado a mi paciente. Yo tengo que saber en qué tiempo promedio es absorbido. Y luego de la distribución pasa a la distribución, luego viene de la distribución, ya hay una respuesta farmacológica, pues viene la biotransformación del fármaco y por último la excreción. Por eso decimos todos los medicamentos después de cumplir con los pasos de la farmacocinética tienen que ser eliminados y tienen un promedio, lo que se llama la vida media de cada fármaco, eso es diferente, ¿no?
Y eso determina también los intervalos de administración que tenemos que tener a nuestro paciente. Por eso sí se indica, este medicamento debe administrarse cada 8 horas, cada 6 horas, cada 12, cada 24, 48 horas. Diferentes eso, ¿no? Esos son los intervalos de administración y el clínico tiene que cumplir con eso, ¿no? Para mantener una concentración durante el tratamiento, serán 3 días, 5 días, pero ahí ya va viendo la evolución, si es favorable, mejor todavía, para que podamos recuperar a nuestro paciente. Luego viene la farmacodinámica. Estudia la acción y efecto de los fármacos, ¿no? O el mecanismo de acción. La acción está referida en el caso de los agentes antimicrobianos si es un agente bacteriostático o un agente bactericida, ¿no? En el caso de los antiparasitarios es un agente vermífugo o un agente vermicida, ¿no? Y el mecanismo se determina ya cuando se da esa interacción, porque cada medicamento tiene su mecanismo de acción. Más adelantito lo vamos a llevar, ¿ya? Entonces, estas dos ramas importantísimas que se manejan, yo digo, en sentido práctico, consideradas ramas importantes que el clínico tiene que saber. Porque yo, en el caso nuestro, en medicina veterinaria, nuestros pacientes no hablan. Entonces, a diferencia de medicina humana, el médico le dice, mire, este medicamento tómelo hoy en ayunas, este medicamento tómelo mejor en la noche, tiene sus características propias, o el medicamento puede tomarlo después o junto o después de las comidas, ¿no? No necesita de dieta, pero hay algunos exclusivos por características propias de cada fármaco. Acá nuestros pacientes no hablan y todavía les recomienda al médico, mire, le doy este medicamento, pero si usted tiene problemas de gastritis, de úlcera, peor todavía, le va a hacer un daño. Hay que suspenderlo. Entonces estamos creando otro problema, ¿no? Continuamos, o si tienen alguna pregunta. Farmacia, dice, una profesión en sí en la cual se estudian los medios para obtener, preparar, estandarizar y vender los medicamentos. O sea, ¿qué hace el farmacéutico? ¿No? Es un especialista que está con el manejo diario de los medicamentos, llega la receta médica, sea de humano o de medicina veterinaria. Sí, tengo disponible. Aquí está pidiendo esta presentación, le da curso, ¿no? A la receta médica. Por eso en la receta médica, que también vamos a aprender a hacerla, ahí tenemos que hacer una receta médica completa para que no estemos sujetos a una observación de parte de la distribución del farmacéutico. Por ahí dice, mire, estos veterinarios no saben hacer una receta médica, está incompleta, pide tal medicamento, pero no pide qué presentación. Mire, todo esto que tengo de frente, está viendo, es el que está solicitando, pero no dice qué presentación tiene. Entonces, será un sólido, será un líquido, un semisólido. Tenemos que hacer la receta en forma completa, ¿no? Y bien elaborada. Luego viene la farmacoterapia, dice que se encarga del estudio del uso adecuado de los medicamentos, la prevención y tratamiento de las enfermedades de los seres vivos, ¿no? Entonces, nuestra asignatura, ¿qué se llama? ¿Qué se llama lo que estamos llevando? Farmacología y terapéutica, ese, ¿no? Entonces acá está la farmacoterapia. Ya está referido al tratamiento, que puede ser, ya dijimos, preventivo o puede ser curativo, ¿no? Luego viene la quimioterapia, dice uso de agentes químicos específicos para ciertas patologías definidas. Y ahí podemos, por ejemplo, tumores malignos, en el caso, de repente ustedes han visto que han escuchado hablar que se presenta todo el tiempo dentro de la casuística del hospital escuela el TBT o tumor venéreo transmisible, ¿no? Entonces ese tiene dos alternativas de tratamiento, dependiendo de su avance que tenga, en el grado que se encuentra la enfermedad o el tumor. Bueno, le damos la explicación al dueño y ya tenemos el diagnóstico. Este es un TBT o tumor venéreo transmisible. Aquí tenemos que hacer la quimioterapia, ¿no? En el caso humano es
A diario estamos escuchando, hay pacientes con cáncer, entonces están recibiendo sus agentes específicos ahí, ¿no? En el caso nuestro, citamos ahí el tumor venéreo transmisible, el TBT que se llama, que afecta a la especie canina y todo el tiempo. Ahí, están haciendo. Entonces tiene alternativas de tratamiento, a veces hacemos tratamiento quirúrgico o tratamiento quimioterápico o combinado, depende ya de decisión del clínico, ¿no? Luego viene la metrología que estudia los pesos y medidas de los medicamentos, ajustándose a normas de organismos internacionales, determinando la dosis y los patrones de preparación para las diferentes especies, ¿no? Entonces eso es metrología, lo vamos a pasar con ayudantía para hacer las respectivas conversiones. Ahí, por ejemplo, el caso de la penicilina vienen expresadas en UI, unidades internacionales. Así que usted hace una receta, pide cuántas unidades internacionales tiene el frasco o requiere el paciente, tiene que estar completo para que haga la conversión respectiva. Hay una formulita, mientras no tengamos el peso del paciente, no vamos a determinar la dosis, porque vienen de 1.200.000, 2.000.000, 5.000.000, 6.000.000, creo que ahorita hasta hay frascos de 30, 40 millones para especies mayores, ¿ya no? Pero de uso humano, menos millones de unidades internacionales. Algunos otros dicen, este medicamento viene tantos miligramos por kilogramo peso vivo. Peso del paciente también, y hacer la respectiva conversión. Hay fórmula y eso lo llamamos en metrología para determinar la dosis exacta. Luego tenemos la posología, estudia la dosis y dosificación de los medicamentos para administrar a las diferentes especies. Y decir dosis y dosificación hay una pequeña diferencia. Definimos como dosis que es la cantidad de medicamento que yo he calculado al inicio de un tratamiento. Ya tengo el peso de mi paciente, tanto es la dosis. No decir empecé con la dosificación tal. La dosificación corresponde ya a la sucesión de dosis que ha recibido ese paciente. Desde el inicio del tratamiento, si fueron 3 días, recibió tanto unidad internacional de tantos miligramos o tantos cc hasta que terminó el tratamiento, ¿no? Entonces, dosis determinamos, o es la dosis es cantidad de medicamento que se determina para el inicio del tratamiento. Y dosificación, lo que ha recibido el paciente durante el tratamiento. Serán 3 días, 5 días, pero decimos he aplicado tanto de tal medicamento, porque algunos medicamentos necesariamente, si el agente es etiológico infeccioso, tenemos que ponerlo durante todos los días de tratamiento que tenga el cuadro clínico, ¿no? Entonces, pequeña diferencia. Lo correcto es decir, empecé con tal dosis, no decir, empecé con tal dosificación, ¿no? Por eso hacemos esa pequeña diferencia. Si tiene alguna pregunta, algún comentario. Ninguna, continuamos. Aquí la toxicología, ya eso, ¿alguien está llevando toxicología todavía? Yo, doctor. Yo, doctor. Ya nos vamos a ver mañana, martes tenemos, ¿no? ¿Conmigo han inscrito o no? Con la doctora Gloria. Yo con la doctora Gloria. Ya, va a Sí, sacar también, doctor. va a sacar notas altas entonces. Y la que va a llevar conmigo va a sacar notas más bajas. Entonces, toxicología dice, estudia los venenos y contravenenos capaces de afectar al bienestar de los animales y el hombre. Entonces, podemos decir contraveneno o antídoto ahí de algún agente tóxico, ya referido, ya es una especialidad esto, ¿no? Pero en principio estaba como rama de la farmacología. Y por último tenemos la farmacología clínica. Dice, es de gran importancia para los médicos clínicos, estudia la respuesta del organismo enfermo a los medicamentos. Entonces, ¿cómo ocurre acá? Yo inicié el tratamiento, después de tener el diagnóstico, inicio el tratamiento y veo en qué grado de la patogenia de ese cuadro clínico, digo, bueno, puedo dar un pronóstico, se va a mejorar. Entonces, yo hago la elección de los medicamentos, aplico. Y la primera pregunta, inicié el tratamiento hoy, mañana viene a la reconsulta, la primera pregunta del clínico, ¿cómo se encuentra el paciente?
el dueño más tranquilo, más contento. Gracias, doctor, mucho mejor. Gracias, doctora. Entonces me confirma el diagnóstico que yo he dado. De repente hace un diagnóstico clínico nomás y me confirma que he hecho buena elección de los medicamentos que he administrado. Entonces, una respuesta favorable. Examino a mi paciente y digo, bueno, si hice 5 medicamentos, 4 medicamentos, de repente este ya no lo necesita, ¿no? De repente era un antifebril nomás o un analgésico, ya está menos dolorido, entonces ya continúo con los otros medicamentos, serán vitaminas, será el agente para el agente etiológico o el tratamiento de apoyo o complemento que se llama, ¿no? Pero hasta darle de alta al paciente. Más o menos se entiende, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Continuamos entonces. Luego viene la división de la farmacología. En farmacología general, aquí en grande podemos decir, estudia los conceptos comunes a todas las drogas. Su origen, su química, su toxicidad o por ahí una advertencia de parte del laboratorio. Dice cuidado con el uso o la concentración o la dosis de este medicamento en un paciente que tenga algún problema deficitario, por decir una insuficiencia renal. El caso de la sulfonamida, por ejemplo. Ahí se complica el cuadro, ¿no? O algún porcentaje de toxicidad, lo menciona y lo da como advertencia el laboratorio, ¿no? Cuidado con tratamiento o los intervalos muy cortos también da lugar a que hayan problemas de toxicidad. Luego tenemos la farmacología especial que estudia las drogas en particular que afectan los diferentes órganos y sistemas. Ya dijimos ahí, drogas para el sistema digestivo, cuando hay problemas, alteraciones gastroentéricas, ahí yo tengo que controlar determinando cuál es la causa primero para atacar a la agente causal. Drogas para el sistema renal, el sistema nervioso, el respiratorio, cuando hay casos, cuadros neumónicos, ¿no? Referido a los agentes antimicrobianos, yo digo, ¿cuál de estos agentes antimicrobianos, también lo vamos a ver más allá, actúan más a este nivel, ¿no? Continuamos. Objetivo de la farmacología, destacar que la farmacología es base de la terapéutica en la prevención y tratamiento, ya dijimos, ¿no? Recomendar, otro objetivo, recomendar y prescribir. Yo cuando digo prescribir, digo yo prescribo o yo receto, a través de la receta médica, el formulario, ¿no? Estoy recetando, estoy prescribiendo tal producto para este caso clínico. Entonces dice recomendar y prescribir productos terapéuticos adecuados, comprobados, evitando riesgo de la salud animal y humano, de modo general, ¿no? Y aquí en grande, cuando nos pregunte cuántas clases de drogas de modo general hay, las drogas, primero tenemos el inciso A, drogas con acciones farmacológicas definidas, como los antibióticos, los antiparasitarios, ya lo digo, estoy frente a un cuadro infeccioso, ya estoy pensando un agente, en un antibiótico o un antimicrobiano. Un cuadro parasitario, ya debo hacer la elección para atacar esos parásitos. Y el otro inciso B, drogas placebo, dice esto no se da tanto en medicina veterinaria, en humanos. Dice, son sustancias inertes capaces de producir un efecto psicológico. Y estas pueden ser puras, impuras, y ahí cita algunos ejemplos, ¿no? Entonces, cuando nos digan grande cuántas clases de drogas hay, dos, las que tienen acción farmacológica definida y las drogas llamadas placebo. Eso para medicina humana. Y lo menciona el laboratorio. Dice una droga placebo. Entonces yo me la tomé y el aspecto psicológico tiene que primar. Digo, me la estoy tomando con la intención de recuperarme, de calmarme. Me la tomo y da buen resultado, ¿no? En veterinaria no. Utilizamos más la de acciones farmacológicas definidas. Ahí tenemos los ejemplos. Luego tenemos los tipos de acciones y no confundir los tipos de acciones farmacológicas con los sitios que más allá lo vamos a mencionar. Dice primero tenemos, número 1, estimulación. Entonces son drogas que aumentan la función de la célula. Y ahí tenemos la estrinina, la cafeína. Yo ahorita, por ejemplo, ya no tengo sueño porque tomé un cafecito y cae bien cuando uno está en una reunión o cae bien un cafecito ahí
como un despertar, ¿no? Entonces son drogas estimulantes. La estrinina también, que es una droga que principalmente si se toma o da lugar a envenenamiento, hay personas que se han intoxicado con estrinina, ¿no? Pero la tomaron, sabían o querían matarse, pues, ¿no? Así que tenemos esos dos ejemplos. Continuamos. Luego viene la depresión. Entonces acá tenemos, fíjense, ahí dice acción y efecto de una droga, está más abajo. Número 2, depresión, disminución de la función de la célula de un órgano o sistema. Ya explicamos los tranquilizantes. Y los tranquilizantes tiene anestésicos también. Van al hospital escuela, están aplicando anestésicos en una cirugía programada, una cirugía de emergencia, o un paciente que es muy inquieto, quiero tomarle una muestra, hacer una buena curación, o manejarlo, examinarlo bien, decimos, póngale o colóquele un tranquilizante, una dosis de acuerdo al peso, para que yo pueda manejar. Entonces, estas están actuando a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Luego viene la irritación, una estimulación violenta que produce por alteración o lesión de un tejido. Y ahí habla de los metales pesados o la mucosa. Lo aplicamos, va a producir alguna lesión en mucosa, ¿no? O en el caso dice un medicamento que es irritante, dice el laboratorio, este medicamento aplíquese vía intramuscular. Y yo digo, por más comodidad no le va a doler tanto, y el medicamento irritante lo coloco vía subcutánea. Al otro día viene el dueño, mire, le puso la inyección, mire cómo está, con un proceso inflamatorio en el lugar de la inyección. ¿Por qué? Porque ese medicamento era irritante. Entonces tenemos que, cuando tengamos el medicamento, dar las indicaciones, sujetarnos a las indicaciones que nos da con relación a las vías. Hay medicamentos que dice, este medicamento aplíquese exclusivamente vía intramuscular o endovenosa. Entonces, no aplicarlo por otra vía. Luego el 4 dice reemplazo, es una sustitución de alguna secreción que falta en el organismo. Hemos visto el caso de la diabetes, ¿no? Citamos el caso de la diabetes acá, hay bastante gente joven, se han hecho los estudios y hay bastante gente joven con problemas de diabetes. Y a veces por la dieta que estamos recibiendo, de repente excesivo, o directamente también que tiene un carácter hereditario. Luego acá tenemos el quinto y último, acción antiinfecciosa, drogas que introducidas en un organismo son capaces de atenuar o destruir los microorganismos. En cuadros infecciosos, ya dijimos, hablamos de los agentes antibióticos o directamente decimos agentes antimicrobianos, ¿no? Entonces, esas serían los tipos de acciones farmacológicas. No confundir, más allá lo tenemos, los sitios de acción de las drogas, ¿no? Así que uno tiene sus respectivos números e incisos y directamente con su concepto correspondiente, ¿no? Luego tenemos acción, ¿qué es una acción y qué es una? Y aquí a veces también lo aplicamos de atrás para adelante, como decir. Yo puedo decir, le apliqué el medicamento porque quería un efecto. No, primero está la acción y luego viene el efecto. Así que lo correcto, damos el concepto de lo uno y de lo otro. La acción es la modificación que produce en el organismo el medicamento que ha administrado. Será un estimulante, un depresor, entonces voy a tener un resultado, ¿no? Ya hubo una modificación a nivel celular para que nos dé la respuesta. Y el efecto es la manifestación de la acción farmacológica de la droga, dice, ¿no? Administrada. Entonces yo coloqué un agente estimulante, el caso ya dijimos, de la cafeína, la estrinina, estimula más, aumenta las funciones, pero en el caso de la manifestación, ¿qué voy a ver? Voy a estar más despierto. Pero coloqué un agente depresor, el caso de los tranquilizantes, mi paciente va a estar más tranquilo, me está manifestando, lo hago caminar, de repente alguna incoordinación por ahí, ¿no? Entonces lo correcto es decir primero la acción y después el efecto, no decir el efecto y acción. Primero acción y después efecto. Continuamos sitios aquí para no confundir con los tipos, ¿no?
Cuando nos digan cuántos sitios de acción tienen las drogas que administramos o aplicamos, primero, número 1, acción tópica o local. 2, acción general o sistémica. Y acción indirecta o remota. Cada uno con su concepto ahí dice, se produce en el lugar de aplicación sin penetrar a la circulación. Esto está directamente relacionado con agentes de uso externo. Lo aplico, será en crema, será en ungüento, será una loción, pero lo aplico en forma externa. Nada, no va a penetrar a la circulación. Ahora, la acción general. Necesito un medicamento que tenga acción general o sistémica. Ya inyecto o lo tomo vía digestiva, va a ser absorbido, va a ser distribuido y va a ser metabolizado y al fin va a ser eliminado, ¿no? Ahí hablamos de los antibióticos, antimicrobianos, los antiinflamatorios y otros, ¿no? Luego tenemos el tercero, acción indirecta o remota. Tiene relación, dice, sobre un órgano que no está en contacto con la droga, pero que actúa por acción refleja. Pone el caso ahí de los antitusivos, ¿no? Yo estoy tosiendo, yo llegué, el niño lo llevé al pediatra, mire, la tos no lo deja, le viene el ataque y todo. Bueno, vamos a darle un antitusivo, ¿no? ¿Y dónde estará el centro de la tos para que se produzca el reflejo de la tos? Pregunto yo. Porque yo puedo colocarlo este medicamento, tomarlo o administrarlo parenteralmente, ¿no? Fíjense lo que dice, tiene acción sobre un órgano que no está en contacto con la droga, ¿eh? Que actúa por acción refleja. Tómese el antitusivo, lo tomé. ¿Será que la tos se produce a nivel de digestivo o a qué nivel está? O respiratorio. ¿Alguna opinión? Respiratorio, doctor. Será sobre el sistema nervioso, ¿no? Porque está sobre el suprimiendo el sistema, reflejo. hay un centro de la tos que está a nivel de hipotálamo, ahí. Entonces, estoy tomando este medicamento antitusivo, tómelo cada 5 horas para que vaya disminuyendo y se controle y no vengan los ataques de tos, ¿no? Entonces, esta está actuando por acción refleja, no es tan digestivo ni respiratorio, a nivel de hipotálamo, a nivel cerebro. Como tenemos nuestro sistema termorregulador o tenemos el centro del dolor también a nivel de hipotálamo, ¿no? Y por último tenemos la importancia de la farmacología. Dice, vanguardia de la medicina, dinámica, constante. ¿Por qué? Porque cada día la industria farmacéutica está elaborando muchos medicamentos. De ahí que algunos medicamentos ya los conocemos, tanto de uso humano, de uso veterinario, pero desaparecen. ¿Pero por qué? Porque ha habido una recomendación de que ese medicamento tenía buena eficacia, entonces vuelve a la industria, al laboratorio, entonces desaparece un tiempo, pero vuelve para que sea mejorado, para que no hayan acciones farmacológicas que sean contradictorias o directamente no tengan mayores contraindicaciones. Tiene, dice, buena eficacia, pero también después de que lo ha utilizado hay algún malestar en el paciente que lo ha recibido, ¿no? Entonces, por eso una de las ramas constantes con la aparición, la elaboración, la industria farmacéutica de muchos medicamentos, ¿no? Se sigue investigando. Bueno, más o menos se entiende, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces esto yo voy a indicar ahí en el ya estamos sobre el tiempo y estamos terminando. Voy a dejarlo en la fotocopia para cada tema que pasemos. Yo por lo menos el primer parcial o primer corte, como dice, tiene que, vamos a tener el contenido, ya voy a indicar y van a ustedes tener la oportunidad de sacar fotocopia de cada tema que estamos exponiendo o que estamos explicando y pasando, avanzando para que tengan el contenido y así nos fijamos, hasta aquí vamos a dar el examen, este va a ser el contenido y va a haber un tiempo. Yo trato en lo posible
de adelantarme a la semana de examen para que ustedes en esa semana de examen estén libres ya, yo corrija tranquilamente y podamos revisar después nuestros exámenes respectivos, ¿no? Por eso trato de adelantarme a la semana de examen. Ya ahí disponen de más tiempo y están libres para las otras asignaturas. ¿Ya? Bueno, hasta acá sería el primer tema. Espero que se haya entendido y que vamos tratando de aprender algo, ¿no? De nuestra asignatura. Yo creo que ya la otra semana voy a ir dejando los temas, que tengamos unos 3, 4, 5 temas, ya vamos. Todo conceptos generales. Ya en la otra parte ya los temas de exposición, que con los colaboradores, ahí no me acuerdo quiénes están en este grupo, pero ya yo les he indicado, ¿no? Y vamos elaborando el vademecum del veterinario. Bueno, no es más, jóvenes, antes que se corte. Gracias por escucharnos. Algo hemos hecho. Doctor, buen día. Sí, Antes que se ya. vaya, Antes, apúrese. ¿se va a poder adicionar en su materia? ¿Ah? Preguntaba si se podía adicionar en su materia. No, si tiene usted la seguridad, hay fecha de adición. El que tiene la seguridad de que va a adicionar tiene que asistir a clase, porque si no, por inasistencia se aplaza. Sabiendo que usted dice, voy a adicionarla, usted tiene que estar en clase. Si no, no lo deje para último. Ya, doctor. ¿Y en el No tema hay- de las clases, seguirá siendo virtual? No, va a ser virtual nomás, todo. Las prácticas, vamos a hacer algunas prácticas, ¿no? Ya, doctor, gracias. Ya, bueno, no es más, antes que se corte. Gracias por escucharnos, algo hicimos, nos vemos.